Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender cómo tejer este hermoso punto trenzado estilo japonés en circular con agujas circulares. Es un punto fácil de aprender, queda muy bonito. Hay diagrama, el diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10, más un punto para unir el círculo. A lo alto se repiten las vueltas desde la 1 hasta la 16. Estas dos vueltas las tejemos una sola vez al principio. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, o sea, tejemos todos los puntos hasta aquí y repito el motivo las veces que sea necesario. Si queremos tejer este punto ida y vuelta con agujas rectas, lo mismo, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10 y en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Bueno, ahora voy a seguir tejiendo este motivo que ya lo vieron sobre las agujas, por eso voy a omitir estas dos vueltas, que aquí es fácil. Todos los puntos al derecho, vuelta número 1 y vuelta número 2 tejemos 8 puntos al derecho, 2 puntos revés, 8 derecho, 2 revés, y empezamos a tejer con ustedes ahora vuelta número 1. Empezamos a tejer vuelta número 1, el marcador nos indica dónde empieza y finaliza la vuelta. Pasamos 2 puntos sobre las agujas, sobre una aguja auxiliar delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Ahora pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar y voy a dejar estos puntos atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho. Lo importante es tejer los puntos de tal forma para que el punto no quede cruzado, o sea, no voy a tejer este punto así, si no se me cruza, lo voy a tejer de esta forma. Entonces los puntos tienen que estar abiertos. Pasamos los puntos de aguja auxiliar sobre la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos también al derecho. 2 puntos al revés, lo mismo revés, estoy tejiendo tomando el punto por detrás. No lo voy a tejer así para que no se me cruce, o sea, si esta parte sobresale, lo tejemos así por detrás. Bueno, y repito este motivo hasta finalizar la vuelta número 1. Vuelta número 2, 3 y 4 tejemos igual de la siguiente forma. Tejemos 8 puntos al derecho, 5, 7, 8, 2 puntos al revés y repito 8 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Vuelta número 5, pasamos 2 puntos sobre una aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos ahora 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos 2 puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, 2 puntos al revés y repito este motivo. Y ahora voy a mostrarles cómo podemos cruzar los puntos sin usar la aguja auxiliar. Según el diagrama, estos 2 puntos atrás de tejido
tercer punto y cuarto delante. Entonces con la aguja derecha voy tomando número 3 y 4, saco la aguja izquierda y primer punto y segundo colocamos sobre la aguja izquierda por detrás de tejido, y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. Es la cuestión de costumbre, como son nada más que 4 puntos para cruzar, se puede hacerlo de esta forma. Ahora primer punto y segundo delante de tejido, tercer punto y número 4 por detrás. Con la aguja derecha voy tomando punto número 3 y 4, primer punto y segundo, lo pasamos por delante y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. Bueno, y 2 puntos al revés. Así voy a seguir tejiendo vuelta número 5. En la vuelta número 6 tejemos 8 puntos al derecho, 5, 7, 8 y 2 puntos al revés, y repito el motivo. Vuelta número 7 tejemos 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso tengo que acomodar los puntos de esta forma para que los puntos queden abiertos. Ahí. Ahora pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Simplemente los puntos están posicionados bien, simplemente tejemos de esta forma 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y repito el motivo. En la vuelta número 9, 11, 13 y 15 tejemos igual que la vuelta número 7. Las vueltas pares tejemos igual que la vuelta número 6. Tejemos 8 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y así repito estas 16 vueltas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Espero que les gustó ese hermoso punto tejido en circular con agujas circulares. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.